El día amanecía en medio de un cielo teñido de tonos dorados y anaranjados, y la brisa ligera parecía traer consigo una invitación silenciosa a la contemplación. Fray Gilson estaba sentado en una silla sencilla en el patio interior del convento, sosteniendo un pequeño rosario de cuentas desgastadas por el uso constante. Sus labios se movían en un susurro cadencioso. Ave María, llena de gracia. No estaba simplemente repitiendo palabras. Cada oración era como una respiración del alma, un diálogo íntimo con Dios. Ese día, el fraile había preparado algo especial para la comunidad que vendría a escucharlo. El tema no era nuevo. Por el contrario, era una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Pero él quería guiar a cada persona a reflexionar de manera personal y profunda. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer con mi vida? No como un ejercicio filosófico vacío, sino como un encuentro verdadero con el sentido para el cual cada uno fue creado. Abrió la Biblia y marcó con cuidado algunas páginas. El sonido de las campanas resonó por el convento, llamando a todos a la predicación. El salón pronto se llenó y el murmullo de las conversaciones cesó en cuanto Fray Gilson subió al pequeño púlpito de madera. «Hermanos míos», comenzó con un tono suave pero firme, «hoy no quiero que solo escuchen, sino que permitan que estas palabras desciendan hasta el corazón, porque estamos tratando de aquello que da sentido a todo lo que vivimos, el propósito de nuestra existencia». Hizo una pausa breve y continuó. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el primer párrafo que Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, creó libremente al hombre para hacerlo partícipe de su vida bienaventurada. Esto significa que tú y yo no estamos aquí por casualidad. No somos un accidente biológico. No somos producto de una evolución ciega y sin sentido. Somos fruto de un acto libre y amoroso de Dios. Caminó despacio por el espacio, mirando a los ojos de quienes estaban allí. Tal vez ya te hayas preguntado, ¿será que mi vida tiene un plan? ¿Será que hay un motivo real para que yo exista? Pues la palabra de Dios responde. Abre conmigo en Génesis 1:27. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Esto, hermanos míos, lo cambia todo. Si Él nos hizo a su imagen, es porque nos quiso capaces de participar de su propia vida. El fraile levantó la Biblia nuevamente. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, Él nos eligió en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables ante sus ojos. Mira, tú fuiste pensado antes de que el universo existiera, y fuiste elegido para ser santo, para vivir unido a Él. Una señora mayor, sentada en la primera fila, secó discretamente una lágrima. Fray Gilson lo notó y sonrió con ternura. Esto significa que, a los ojos de Dios, no eres insignificante. Estás llamado a participar de su santidad. Romanos 11:36 confirma, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Tu vida es para Dios. Puedes elegir no vivir para Él, pero en ese caso, estarás alejándote de tu propósito original. Se acercó más al público y habló en un tono más bajo, casi confidencial. Es por eso que en el bautismo renunciamos a Satanás y a sus obras, porque nosotros pertenecemos a Dios. El mundo intenta convencernos de lo contrario, pero la verdad es que fuimos hechos para vivir con Él y para Él. Algunos jóvenes en la parte trasera intercambiaron miradas, como si empezaran a conectar el mensaje con sus propias vidas. El fraile prosiguió. Si miramos desde el punto de vista de Dios, el motivo por el cual Él nos creó es para manifestar su bondad. Él es perfecto, y todo lo que hace es perfecto. Crearnos para cualquier otra finalidad que no fuera Él mismo sería indigno de su perfección. Por eso, la mayor razón de todas las cosas es que sean hechas para Dios. Hizo un breve silencio, como si quisiera que cada frase fuera absorbida. Ahora, hermanos, si miramos desde nuestro punto de vista, fuimos creados para participar de su felicidad. Y esa felicidad no es pasajera, como las cosas de esta tierra. Es una alegría plena, que solo se realizará completamente en el cielo. Pidió entonces que todos abrieran en Apocalipsis 21:4, y leyó, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni luto, ni clamor, ni dolor.
Imaginen eso. Ninguna pérdida, ninguna herida, ninguna nostalgia. Solo la plenitud de estar con Dios para siempre. El ambiente quedó en silencio, casi irreverente. El fraile aprovechó para profundizar. Sin embargo, esa promesa trae consigo una invitación. Si el cielo es nuestra meta, necesitamos empezar a vivir como ciudadanos del cielo ahora. Filipenses 3:20 nos recuerda: nuestra ciudadanía, sin embargo, está en los cielos, de donde aguardamos ansiosamente al Salvador. Hizo cuestión de llevar el tema a la práctica. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras estamos en esta vida? Jesús nos lo dijo claramente: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:15. Amar a Dios no es solo sentir algo hermoso cuando pensamos en Él, es obedecer su voluntad, es hacer todo para su gloria. Como dice 1 Corintios 10:31, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una madre que estaba con su hijo pequeño en brazos levantó los ojos como si hubiera recibido una nueva dirección. Hacer para la gloria de Dios, repitió el fraile. Significa que incluso las tareas más simples, como cocinar, trabajar, estudiar, pueden convertirse en actos de amor hacia Él. Y también significa abandonar todo aquello que no puede glorificarlo, todo pecado, toda práctica contraria a su ley. Respiró hondo y añadió: la verdad, hermanos míos, es que en esta vida nada es absolutamente seguro. Podemos perder salud, bienes, seres queridos, pero en el cielo la felicidad es eterna y nada podrá quitárnosla. Por eso necesitamos poner nuestros cimientos en ese amor eterno ya aquí. Fray Gilson notó que algunos rostros estaban más atentos que al principio. Esas palabras no eran solo teoría, estaban empezando a tocar heridas y despertar esperanza. Ahora tal vez te preguntes: ¿quién me enseñará a vivir así?, dijo volviendo a la pregunta inicial. Jesucristo es nuestro Maestro. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Pero Él también dejó a su iglesia para que siga guiándonos, para que no caminemos solos. A la iglesia le confió la misión de enseñar, bautizar y conducir. Levantó el dedo índice, como quien subraya un punto importante. Y la iglesia recibió de Cristo la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y nos revela todo lo que necesitamos saber para llegar al cielo. 2 Timoteo 3:16 afirma: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Había una claridad y una convicción en su voz que parecían romper resistencias invisibles. Por eso, hermanos, no se alejen de la palabra ni de la vida de la iglesia, porque en ellas encontramos la revelación de Dios, que nos muestra quiénes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Cerró la Biblia despacio, manteniendo un breve silencio antes de concluir ese momento. Recuerden, ustedes fueron creados por amor, para el amor y para vivir eternamente con Dios. La vida aquí es el tiempo de preparación. Vivan de manera que, cuando llegue el día, puedan escuchar: venid, benditos de mi Padre, recibid en herencia el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. El murmullo de páginas giradas resonó por el salón, seguido de un silencio profundo. Fray Gilson respiró hondo y prosiguió, ahora con una voz que mezclaba serenidad y autoridad espiritual: hermanos míos, quiero que entiendan algo muy importante. Dios no solo nos creó, Él también nos sostiene en cada instante. Si Él retirara por un segundo su soplo de vida, dejaríamos de existir. Esto significa que nuestra dependencia de Él no es solo al inicio de la creación, sino en cada momento. Caminó por el pasillo central, acercándose a diferentes personas, como si hablara directamente con cada una. Por eso, vivir lejos de Dios es como intentar existir sin respirar. Podemos incluso sobrevivir por un tiempo, pero perdemos el sentido, la fuerza, la alegría verdadera. Cuando nos alejamos del Creador, huimos de nuestra propia esencia. Una joven en el lado izquierdo del salón sujetó con fuerza el rosario que llevaba en el bolsillo. El fraile continuó: recuerden, fuimos creados para la eternidad, y la eternidad no es simplemente un tiempo sin fin, es una realidad fuera del tiempo,
donde viviremos plenamente con Dios. En el cielo no habrá relojes, no habrá conteo de horas, no habrá aburrimiento, habrá plenitud. Y la buena noticia es que ya podemos experimentar un preludio de esa eternidad cuando vivimos en comunión con Él, aquí en la tierra. Abrió nuevamente la Biblia y leyó de 1 Tesalonicenses 4:17. Y así estaremos para siempre con el Señor. Cerró el libro y sonrió. ¿Perciben la belleza de esas palabras? Para siempre. No hay nada más reconfortante que saber que, una vez unidos a Dios en el cielo, nada podrá separarnos de Él. El fraile dio un paso atrás y miró a todos. Pero para llegar a esa realidad, es necesario vivir ahora de acuerdo con nuestra vocación. Y aquí está el punto. Amar a Dios no es una emoción pasajera, sino una decisión diaria. Es elegir obedecer, incluso cuando cuesta. Es elegir perdonar, incluso cuando duele. Es elegir hacer el bien, incluso cuando nadie lo reconoce. Citó entonces Juan 14:21, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama». Hizo una pausa breve. Amar a Dios es inseparable de obedecerlo. No existe amor verdadero sin obras. Miró a un joven que parecía pensativo y añadió, «Esto no significa que nunca fallaremos. Todos tropezamos, pero la diferencia está en quién se levanta y regresa a Dios con arrepentimiento sincero». Recuerden al ladrón en la cruz. Incluso después de una vida equivocada, se volvió hacia Jesús en el último momento y escuchó, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». El amor de Dios es así, dispuesto a acoger, siempre que nuestro corazón esté dispuesto a cambiar. Algunos asintieron con la cabeza. El fraile lo notó y prosiguió. La vida cristiana es por lo tanto una caminata, y en esa caminata no estamos solos. Tenemos la gracia de Dios, que es la fuerza sobrenatural que nos ayuda a vivir de acuerdo con su voluntad. Sin esa gracia, no podríamos amar a Dios plenamente ni perseverar hasta el final. Citó Efesios 2:8. «Por la gracia sois salvos, mediante la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios». Y completó, «La salvación es un regalo, pero como todo regalo necesita ser recibido y cuidado. La gracia no anula nuestra libertad. Por el contrario, nos capacita para elegir el bien». Fray Gilson volvió cerca del púlpito, pero no para encerrarse allí. Se apoyó ligeramente y dijo, «Aquí es donde entra el papel de la Iglesia. Jesús no nos dejó huérfanos. Confió a los apóstoles y a sus sucesores la misión de enseñar, corregir, animar y conducir al pueblo de Dios. Por eso, quien rechaza la voz de la Iglesia, rechaza la voz de Cristo». Hizo cuestión de explicar, «Esto no significa que todos en la Iglesia sean perfectos. Somos un pueblo de pecadores en busca de la santidad, pero la verdad que ella enseña, venida de Cristo y transmitida fielmente por la tradición y la Escritura, es segura. No es fruto de opiniones humanas, sino de revelación divina». Tomó nuevamente la Biblia y leyó 2 Tesalonicenses 2:15. «Por tanto, hermanos, manteneos firmes y guardad las tradiciones que os fueron enseñadas, ya sea por palabra, ya sea por carta nuestra». Después cerró y dijo, «Vean, la fe cristiana no se basa solo en lo que está escrito. Muchas verdades fueron transmitidas oralmente y vividas desde los tiempos apostólicos». Un señor en el fondo levantó ligeramente la mano, y el fraile, viendo el gesto, dijo, «Sé que algunos se preguntan, ¿por qué la Iglesia enseña ciertas cosas que no están literalmente escritas en la Biblia?» Y la respuesta es precisamente esa. La tradición apostólica preserva lo que fue enseñado por Cristo y vivido desde el principio, aunque no todo haya sido registrado por escrito. Retomó entonces el hilo de la reflexión principal. Por lo tanto, hermanos míos, la respuesta a las preguntas ¿por qué estoy aquí? ¿Y qué debo hacer? Está unida a una última. ¿Quién me guiará? Y la respuesta es clara. Jesucristo, vivo y presente en su Iglesia, por medio de la palabra, la tradición y los sacramentos. Fray Gilson caminó lentamente hasta el centro del salón. Ahora quiero que cada uno reflexione. ¿Cómo he respondido al llamado de Dios? ¿He vivido para su gloria? ¿O he vivido como si Él fuera solo un detalle en mi vida? Su tono se volvió más suave. Dios no quiere ser un detalle, quiere ser el centro.
Y cuando Él es el centro, todas las demás cosas se colocan en su lugar. El silencio que siguió era casi palpable. El fraile entonces dijo: no posterguen la decisión de vivir para Dios. La vida pasa rápido. Hoy estamos aquí. Mañana podemos no estarlo. El cielo es un don ofrecido, pero necesita ser deseado y buscado. Comiencen ahora, con pequeños pasos. Oren todos los días, lean la palabra, participen en la vida de la iglesia, hagan el bien por amor a Dios. Sonrió y añadió: y no se olviden, cada acto hecho por amor a Él tiene valor eterno. Tal vez nadie en el mundo lo vea, pero Dios lo ve, y eso es lo que importa. Una brisa ligera entró por la ventana abierta, moviendo levemente la sotana del fraile. Lo notó y concluyó: hermanos míos, que este mensaje no quede solo en los oídos, sino que llegue al corazón. Fueron creados para Dios, sostenidos por Él y llamados a vivir para Él. No acepten menos que eso, porque como está escrito en el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y en la tierra nada deseo más que estar contigo. Hizo la señal de la cruz, y la asamblea lo acompañó. Luego condujo una breve oración. Señor, te agradecemos por recordarnos que venimos de ti y a ti volveremos. Danos la gracia de vivir de acuerdo con tu propósito, amándote sobre todas las cosas y sirviéndote en cada acto. Condúcenos a la felicidad eterna que preparaste para nosotros. Amén. El sonido de voces murmurando «Amén» resonó por el salón. Algunos permanecieron sentados en oración silenciosa, otros se acercaron para hablar con el fraile, buscando consejos personales. Fray Gilson sabía que no era él quien cambiaba corazones. Era Dios, actuando a través de palabras simples, pero cargadas de verdad eterna. Y ese día tenía la certeza de que la semilla había sido sembrada. El resto, como siempre, quedaría en las manos del Señor.